Pues muchas gracias, Xavi, y muchas gracias a Milo por la invitación para hablaros sobre amiloidosis renal y sobre todo intentar dar unas pinceladas de la amiloidosis AA también, porque es como un poquito la gran olvidada, ¿no? Entonces, este es el guión de la sesión que seguiré. Os haré una breve introducción, os hablaré de los síntomas y del diagnóstico, que de esto pues, ya hemos oído bastante hablar, y luego de las opciones y tratamiento cuando hay enfermedad renal, ¿no? El tratamiento dirigido a la causa subyacente, el tratamiento de la propia enfermedad renal y qué novedades de futuro podríamos tener. Entonces, en cuanto a introducción, pues bueno, decir que la amiloidosis es un grupo de enfermedades que se produce por un defecto de plegamiento de proteínas. Estas proteínas se depositan en los tejidos y pues, producen la toxicidad propia de esta enfermedad, ¿no? Puede ser adquirida o hereditaria, como hemos visto en charlas previas. Tiene una incidencia, es una enfermedad rara, ¿no? Una incidencia de 5 a 14 casos por millón de población y está infradiagnosticada, ¿no? Y eso pues, bueno, ya lo hemos oído en charlas anteriores y también es verdad que hay estudios en autopsias de pacientes en las que se ha diagnosticado pues, cuando el paciente ya había fallecido, ¿no? Y el riñón pues, es uno de los órganos más frecuentemente afectados, sobre todo el AL y el AA. Hasta un 70% de los pacientes con AL tienen afectación renal, tienen problema renal, y hasta un 90% de los que tienen amiloidosis secundaria tienen también afectación renal. Entonces, yendo un poco a la patogenia, pues hay diferentes enfermedades, diferentes procesos que pueden causar, que pueden causar la amiloidosis. Si nos centramos sobre todo en la secundaria, pues la secundaria es la que es debida a procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas, procesos tumorales. En todas esas enfermedades lo que hay es un aumento en la concentración de la proteína sérica del amiloide, que lo que hace es pues, plegarse de una manera pues, no correcta del todo y depositarse en forma de fibrillas que acaban formando el amiloide bajo ciertas circunstancias, ¿no? También hay unos factores que son coadyuvantes para que esto suceda y también el tema de la edad pues, es otro factor para que suceda. Entonces, en cuanto a los tipos de amiloidosis, es cierto que la amiloidosis a lo largo de las décadas cada vez se está diagnosticando, pues parece que mejor, ¿no? Aumenta el diagnóstico de los casos y sobre todo la causa más frecuente, que ya lo hemos visto, pues es la amiloidosis AL. También hay un mogollón de tipos de amiloidosis, ¿no? debidas a mutaciones de proteínas. Y encontramos pues, un grupo más pequeño y que encima durante las décadas ha ido bajando, que es la amiloidosis AA. Y esto es debido a que cada vez hay mejores tratamientos para el control de las enfermedades autoinmunes y también pues, el control de las enfermedades, ¿no? Esto probablemente sucede así en los países occidentales, es posible que en países menos desarrollados pues, no sea como lo vivimos hoy aquí, ¿no? En nuestro país. Hay otra causa de amiloidosis AA que son los tumores. Los tumores, este es un artículo reciente que encontré en el que hablan de que los propios tumores muchas veces pueden producir o estimular al hígado a que produzca la proteína sérica del amiloide y también pues, la propia respuesta inmune que se produce para controlar el tumor también estimula al hígado para producir el amiloide. Con lo cual pues, hay algunos casos también de amiloidosis asociadas a tumores, con lo cual si no encontramos la causa de la amiloidosis, pues bueno, es algo también a chequear, ¿no? A buscar. Y luego otra cosa interesante es que las nuevas inmunoterapias, que se toleran muy bien para algunos tipos de tumor, pues también en algunos casos se han asociado a enfermedad renal por amiloidosis secundaria. Esta foto ya la hemos visto antes. La amiloidosis pues, es una enfermedad sistémica, también la amiloidosis secundaria, la amiloidosis AA, y los riñones pues, son uno de los órganos afectados, ¿no? Por el depósito de estas proteínas mal plegadas. Y como veis en este gráfico, pues una vez más, ¿no? La proteína, la amiloidosis que más afecta al riñón es la AL y la AA, que son las que están marcadas arriba. Y hay otras que afectan también al riñón, pero son menos frecuentes, la mutación de la cadena alfa del fibrinógeno. Y luego está la ALEC2, que es un tipo de amiloidosis del cual la causa no está muy clara, y luego están las de la APOA1, ¿no? Pero mucho menos frecuente que afecten al riñón. Entonces, sobre todo, tenemos AL y AA. Y en cuanto a la afectación renal, pues bueno, la insuficiencia renal de per se es una enfermedad que muchas veces, que hasta un 10% de la población que la tiene, desconoce que la tiene, ¿no? Se le llama muchas veces el enemigo silencioso, porque hasta que no está muy avanzada la enfermedad renal, los pacientes pues, no tienen síntomas. Entonces, esto también sucede en la amiloidosis, ¿no? También en la enfermedad renal causada por amiloidosis.
Y es muy importante por este motivo el diagnóstico precoz. ¿Me he ido? Aquí. Estoy volviendo loco al puntero. A ver, ahora. Es importante el diagnóstico precoz, ¿no? Y para eso, entre que la enfermedad renal crónica pues es una enfermedad pues que muchas veces no da síntomas, pues lo que hay que hacer es tener una sospecha clínica elevada, sobre todo en pacientes pues, que tienen riesgo alto de poder padecer amiloidosis, como por ejemplo pues, enfermos con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, procesos hematológicos, tumorales o incluso cuando hay una historia familiar, ¿no? En esos grupos ya de riesgo, lo que habría que hacer para detectar la amiloidosis renal es un screening periódico, que es algo tan sencillo como hacer una analítica de sangre y de orina para detectar si hay cambios en la creatinina, que es lo que nos mide la función del riñón, o hay albuminuria o hay proteinuria, pérdida de proteínas por la orina, ¿no? Que eso es un marcador incipiente de daño renal, la propia proteinuria. La sospecha clínica siempre se confirma mediante una biopsia. Esto es una biopsia renal en la que vemos pues, que es muy típico la tinción de rojo Congo, que luego con la luz polarizada pues, da este color que es como verde manzana, ¿no? Esto es una biopsia renal, pero muchas veces pues, se intenta empezar por biopsias de tejidos o de pues, glándulas salivales, por ejemplo, biopsias que sean menos invasivas y que tengan menos riesgo de sangrado. Y en cuanto al papel del nefrólogo, pues, ¿qué les pasa a los pacientes con afectación renal por la amiloidosis? Pues generalmente, en muchos casos, por ejemplo, en la amiloidosis AL es muy frecuente el síndrome nefrótico. Son pacientes que vienen con edemas, hinchados, y que además si les preguntas, porque muchas veces los pacientes no se fijan, pues tienen espuma en la orina, ¿no? Antes se ha puesto una imagen, ¿no? Eso es muy, muy típico de la proteinuria. Hay otros casos en los que los pacientes no tienen síntomas, simplemente pues, su médico de cabecera o otro especialista te lo manda porque hay una alteración en la analítica, en los valores de la creatinina, en el filtrado glomerular o en la proteinuria. Y el papel del nefrólogo pues bueno, es clave en el diagnóstico muchas veces de la amiloidosis porque tiene que sospecharlo ante un paciente con síndrome nefrótico y también ante un paciente con una insuficiencia renal y una proteinuria de la cual pues, no se sabe muy bien la causa, ¿no? O sea, siempre tiene que estar ahí en el diagnóstico diferencial y sobre todo si hay pues, antecedentes que te hagan sospechar que puede haber una amiloidosis, como hemos dicho antes, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, infecciones crónicas, tumores, ¿no? Y luego también, pues bueno, hay que manejar todo esto, ¿no? Hay que manejar el síndrome nefrótico, hacer que los pacientes se deshinchen, que no pierdan proteínas, que la insuficiencia renal crónica no evolucione. Pues en todo eso, pues, el nefrólogo puede ser una ayuda siempre dentro de un equipo multidisciplinar, en conjunto pues, con hematología o con traumatología. Entonces, os he puesto un caso así de ejemplo, del que he cambiado un poco algunos datos, ¿no? Para que nadie se sienta identificado, ¿no? Obviamente, es el caso de una mujer de 65 años, ¿no? Que la mandan a la consulta por una insuficiencia renal crónica y una proteinuria, ¿no? Una insuficiencia renal que le ven en los análisis, pues van haciendo controles y van viendo que va progresando la insuficiencia renal. Esta señora pues, tenía un componente monoclonal, que es una proteína en la sangre, pero de características benignas, que no le daba ningún problema y que hacía 20 años que lo tenía. Y también era una señora que tomaba antiinflamatorios de forma crónica. Los antiinflamatorios a veces pueden producir enfermedad renal. En cuanto a los síntomas, pues es un poco lo que os decía de la enfermedad silenciosa del riñón. La señora tenía un cansancio inespecífico, pero no tenía nada más. La señora no tenía edemas, no estaba hinchada, tampoco explicaba que tuviera espuma en la orina, ¿no? Pero sí que las analíticas pues, objetivaba eso, ¿no? Que tenía una insuficiencia renal y una proteinuria. Y cuando se analizó esa proteinuria, pues, se vio que también tenía ese componente monoclonal en la orina, ¿no? A la exploración pues, tampoco había ningún dato y como nefrólogos pues, lo que hicimos fue indicar una biopsia renal. Y en la biopsia renal, pues esto para que vean, ¿no? Se coge una muestra de tejido muy pequeñita, ¿no? De milímetros, pero lo que se vio cuando ampliamos ya la imagen mucho más, pues en esos depósitos que estaban en los vasos, que eran unos depósitos de un material que es como amorfo, que es esta proteína de amiloide de la que siempre hablamos, ¿no? Y estaba depositada allí en el riñón, ¿no? Y cuando se hizo la tinción de rojo Congo, pues este material se teñía para rojo Congo, o sea que era amiloide, ¿no? Y lo mismo en los glomérulos, que esto es la unidad donde se produce pues, el filtrado glomerular, donde se produce la orina. Entonces ahí también pues, había depósitos que se ven un poquito más rojos, ¿no?
Con lo cual, pues el patólogo nos dijo, bueno, pues se trata de una amiloidosis, ¿no? Es una amiloidosis con afectación glomerular y vascular, ¿no? Se hicieron otro tipo de técnicas y con ese tipo de técnicas, que son las básicas de un laboratorio de anatomía patológica, pues no sabíamos todavía qué tipo de amiloide era. Y entonces, haciendo un parón, comentando el tema de la biopsia renal, pues decir que es bonito, ¿no? Bueno, quizá más para un nefrólogo, ¿no? Pero cómo la afectación por amiloidosis, dependiendo del compartimento renal que afecte, da unos síntomas u otros. Si el paciente tiene mucha afectación glomerular, que son estas bolitas de aquí, ¿no? Aquí es donde se produce la orina, ¿no? Donde se produce el filtrado glomerular, pues si hay mucha afectación en ese compartimento, el paciente tiene sobre todo mucha proteinuria y síndrome nefrótico. En cambio, si hay afectación intersticial o vascular, como veis en esta imagen de aquí, pues el paciente tiene una insuficiencia renal progresiva, quizá con poca proteinuria, y es más difícil pensar en amiloidosis y diagnosticarle. Y es verdad que estos hallazgos de la biopsia renal pues son importantes, ¿no? Porque depende de dónde esté depositado ese material amiloideo, pues la insuficiencia renal irá evolucionando de una manera más rápida o más lenta, ¿no? Y un poco pues, para remarcar el caso de este paciente, ¿no? O sea que pues la amiloidosis, esta es una publicación reciente, habla de amiloidosis AL limitada al riñón, ¿no? Y dice cómo es, pues eso, muchas veces está infradiagnosticada, ¿no? Pues porque es muy difícil, porque los pacientes no tienen síntomas y hasta que tú no la ves en una biopsia renal, pues no la diagnosticas. Y sin embargo, pues es una patología que marca el pronóstico de los pacientes con amiloidosis. Y luego, pues, además de las técnicas estas de laboratorio, pues hay otras técnicas para tipificar el amiloide, ¿no? En nuestra paciente, pues bueno, ya habéis visto que se hizo una biopsia renal, le hicieron el estudio de las cadenas, es como un algoritmo para llegar al tipo de amiloide que tiene el paciente. Y hay muchas veces que se necesitan unas técnicas que son como, bueno, más avanzadas y que no están disponibles en todos los hospitales, como es la espectrometría de masas que se hizo en este caso de esta paciente. Por lo tanto, bueno, pues esto es algo que muchas veces decimos a los alumnos, ¿no?, de medicina, que para tratar bien hay que diagnosticar bien, ¿no? Y para eso pues hay que tener pues, siempre la vista, ¿no?, y esa sospecha clínica, hay que poner al paciente en el centro. Cuando tiene antecedentes, pues sospechar la enfermedad, y eso es clave para los nefrólogos en la amiloidosis renal. Y luego también, pues, de lo que se hablaba antes, ¿no? Pues para la amiloidosis es muy importante la medicina de precisión, ¿no? Es decir, que muchas veces se necesitan pues, pruebas complementarias que ayuden a tipificar exactamente el tipo de amiloide, porque dependiendo del tipo de amiloide, cada paciente va a tener un tratamiento diferente. En cuanto a los objetivos de tratamiento, pues hay como 4 pilares, ¿no? Está pues, el frenar la producción de amiloide, que esto para cada tipo de amiloide es diferente. La amiloidosis, en la amiloidosis A fundamentalmente se trata de controlar la patología de base, ¿no?, de la enfermedad autoinmune. En el caso de la fiebre mediterránea familiar, pues los pacientes se tratan con colchicina, y luego hay otros fármacos que son pues, fundamentalmente antiinflamatorios, como si dijéramos. En la amiloidosis AL pues hay quimioterapias, daratumumab, del que se hablaba antes, el trasplante de médula. Para la trestiretina pues ya nos han hablado de otros tratamientos, ¿no? Incluso hay algunas pues, en las que se ha propuesto a veces el trasplante hepático porque son proteínas de síntesis hepática. Para prevenir la formación de amiloide pues, hay otra serie de medicamentos. Luego hay medicamentos en investigación que lo que tratan es de inducir la reabsorción del amiloide que ya está depositado. Y finalmente, como es el caso del riñón, cuando ninguna terapia pues, te ha ayudado a frenar el desarrollo de la enfermedad renal crónica, lo que se puede hacer es sustituir la función del órgano dañado, ¿no? Y eso se hace pues, mediante el trasplante renal en el caso del riñón. En cuanto a la amiloidosis A, pues sí que es verdad que hay nuevos fármacos biológicos de los que hablábamos antes que ayudan a controlar mejor las enfermedades autoinmunes, que son las que más frecuentemente causan la amiloidosis A. Y ahí veis algunos de los fármacos que se han utilizado con más o con menos éxito para tratar amiloidosis A, pero lo cierto es que ninguno de ellos, ninguno de los que están en esta diapositiva, aunque si bien el tocilizumab es el que parece que tiene pues, más éxito en series de pacientes, en algún estudio retrospectivo, ninguno de ellos está testado en ensayo clínico para amiloidosis A, sino para la enfermedad autoinmune pues, para la que se ha usado, ¿no? Pues artritis reumatoide o la que sea, ¿no?
Entonces, pues eso, ¿no? O sea que es muy importante, realmente no hay ensayos clínicos para el tratamiento de la amiloidosis AA, para fármacos para el tratamiento de amiloidosis AA, y esa es una de las carencias, ¿no? Y de las cosas que quizás hay que fomentar y hay que mover, ¿no? Y con el riñón, pues ¿qué, no? O sea, esto sería un poco el tratamiento de la causa, el tema de la amiloidosis, según el tipo de amiloidosis, un tratamiento u otro, pero la enfermedad renal, pues la enfermedad renal se define, primero hay que saber lo que es, ¿no? La definición de enfermedad renal consiste en un descenso del filtrado glomerular por debajo de 60, que esto es algo que se ve en una analítica de sangre, o por el hallazgo de proteinuria, albuminuria, que es pérdida de proteína también por la orina, alteraciones histológicas, ¿no? Entonces, generalmente, para todas las enfermedades renales crónicas, independientemente de la causa, uno de los objetivos más importantes es el control de la proteinuria, ¿vale? Y es que existe una relación entre el grado de proteinuria, que lo veis aquí en esta línea roja, con el deterioro progresivo de la función renal. Esta diapositiva es para la diabetes, pero se puede extrapolar a prácticamente todas las enfermedades renales, ¿no? Incluso a la enfermedad renal secundaria amiloide. Cuanta más proteinuria tenga el paciente con amiloidosis, pues peor va a ir la función renal. Por lo tanto, es muy importante para los pacientes que tienen este problema controlar la proteinuria, ¿no? Y para controlar esta proteinuria hay un manejo no farmacológico que consiste, pues, en el cuidado en gran medida de factores de riesgo cardiovascular, como son, pues, la actividad física, si eres diabético, cuidar la diabetes, el control de la hipertensión, el tema de la dieta sin sal, una dieta mediterránea, no automedicarse, ¿no? La paciente que he puesto de ejemplo tomaba antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Pues los antiinflamatorios no esteroideos, pues hay que tener cuidado si tienes enfermedad renal, dejar de fumar, y luego, pues si tienes factores de riesgo de enfermedad renal, pues chequearte periódicamente, ¿no? Una analítica de sangre y orina, de una muestra aislada, no de una orina de 24 horas, que no cuesta mucho, por lo menos una vez al año, ¿no? Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues cada vez han ido apareciendo en el escenario de la nefrología, pues más fármacos, ¿no? Hay muchos nuevos fármacos que ofrecen una nefroprotección a través de diferentes mecanismos de acción, ¿no? Para el control de la proteinuria, básicamente, como son sobre todo, pues, los ISGLT2, que son medicamentos que se empezaron a estudiar para la diabetes, pero que luego han demostrado que son muy buenos antiproteinúricos y ahora los llevan pacientes no diabéticos con enfermedad renal. Los inhibidores del RAS, pero estos son un clásico, no para la proteinuria, son el enalapril, el valsartán, pues muchos medicamentos que sirven también para controlar la tensión. Y luego, pues hay muchos otros, incluso algunos que están en investigación. Y luego, en cuanto al tratamiento sustitutivo renal, pues si efectivamente, a pesar de los tratamientos antiproteinúricos, a pesar de manejar el síndrome nefrótico, de tratar la causa de la amiloidosis, el riñón acaba fallando, pues es cierto que existen tratamientos que hacen la función del riñón, ya sea la diálisis, y para la diálisis es verdad que, bueno, pues la diálisis de ahora no es la diálisis de antes, ahora pues son tratamientos que son mejor tolerados, pero sí que es verdad que no eximen de que el paciente queda dependiente de ir al hospital, ¿no? 3 veces a la semana, conectarse a una máquina que le hace la función del riñón, pero también ha habido un boom, ¿no? Y esto es bueno, o sea, yo creo que la tecnología y la ciencia avanzan los fármacos, pero también en tecnologías como la diálisis, pues cada vez más se están estudiando, han aparecido, máquinas para hacer la terapia en domicilio, por ejemplo, ¿no? Que son muy seguras y bueno, pues que requieren un entrenamiento, pero que permiten al paciente hacer una vida muy normal y tener el tratamiento de reemplazo renal, ¿no? Que le hace la función del riñón en su propia casa. Y finalmente, y yo creo que es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal, el trasplante renal, ¿no? El trasplante renal es el gold estándar, ¿no? Y como veis aquí, pues bueno, hasta un 20-40% de los pacientes con amiloidosis renal puede que acaben necesitando alguno de estos tratamientos. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro, pues seguramente, si la enfermedad renal crónica avanza y tienen un buen control de la enfermedad de base, pues sea el trasplante para el enfermo renal a día de hoy, ¿vale? Y como veis en este estudio, pues el trasplante renal tiene buenos resultados en amiloidosis AA. Este es un estudio, pues no muchos pacientes, pero bueno, 86 pacientes, en los que se ve que la supervivencia tanto del paciente como del injerto es buena a 5 años de evolución, ¿no? En amiloidosis AA.
Y en amiloidosis AL, pues lo mismo, ¿no? O sea, parece que hay buenos resultados en trasplante renal siempre que la enfermedad, o sea, que la amiloidosis AL, que la enfermedad de base esté bien controlada, ¿no? Sobre todo si está en una respuesta completa o en una muy buena respuesta parcial, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿no?, si tienen buen control de la amiloidosis AL, parece que tienen una supervivencia pues hasta del 70% a 5 años, ¿no? Que bueno, pues que antes era algo que era completamente impensable, ¿no? Y probablemente pues con el avance de los tratamientos también hematológicos, pues igual esto pueda llegar a ser más, ¿no? Y ensayos clínicos, pues bueno, ensayos clínicos para el tema de la amiloidosis renal, pues tenemos ensayos clínicos de fármacos antiproteinúricos. Este es un fármaco que es un inhibidor de la aldosterona sintetasa que se llama Baxdrostat y que bueno, pues que ahora está en ensayo clínico para regular la pérdida de proteínas por la orina y controlar la tensión arterial. Algunos de estos fármacos quizá van a ser un poco difíciles, ¿no?, de administrar en pacientes con amiloidosis, sobre todo si tienen cifras de tensión arterial muy bajas, ¿no?, porque muchos de estos fármacos antiproteinúricos se desarrollan también para el tratamiento de la hipertensión. Y en cuanto a la amiloidosis A, he encontrado este estudio, que es bueno, pues un oligonucleótido antisentido, ¿no?, que es un medicamento que lo que hace es inhibir la síntesis de amiloide, de la proteína sérica del amiloide a nivel hepático, ¿no? Entonces, este estudio se acaba de cerrar, es un fase 1, esperemos que vaya bien y que pues haya continuación de este estudio y sea una posibilidad para los pacientes con amiloidosis A, ¿no?, porque es como el panorama un poquillo más olvidado en este campo de las amiloidosis, ¿no? Y finalmente, pues como mensajes para llevar a casa, pues deciros que pues para un nefrólogo, ¿no?, en general, y yo creo que para todos los especialistas, muchas veces la amiloidosis supone un reto, ¿no?, para el diagnóstico de la amiloidosis es un reto. La sospecha clínica por los síntomas y por los datos analíticos nos deben ayudar a diagnosticar la enfermedad de la forma más precoz posible. La biopsia renal, en el caso de la afectación renal, tiene un valor diagnóstico de la enfermedad, pero también pronóstico. Y luego, pues el tratamiento de la amiloidosis renal, como ya hemos oído pues en otras charlas también, se fundamenta pues sobre todo en el tratamiento de la causa subyacente, en el caso de la afectación renal, en el manejo de la proteinuria, del síndrome nefrótico y en el tratamiento sustitutivo renal en el caso de que pues, el riñón no evolucione bien, ¿no? Esto siempre dentro de un equipo multidisciplinar, conjunto con hematología, conjunto con reumatología y bueno, y la ciencia avanza, esperemos que vengan más novedades y eso, ¿no?, que bueno, pues que estos ensayos clínicos pues se muevan, ¿no? Y espero que el campo de la amiloidosis, también el de la A, pues tenga un futuro esperanzador, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.